vamos a leer y comentar, y a leer, vamos a hablar cómo fue la experiencia de nosotros con las lecturas de Pablo Freire. Nosotros leímos Cartas a quien pretende enseñar y también leímos Pedagogía del oprimido y, y bueno, está muy cruzado con Pedagogía de la esperanza. Y intentamos hacer un viaje a través de este pedagogo latinoamericano que ha estado que está cumpliendo 100 años de su nacimiento y que muchas universidades le están haciendo homenaje. Nosotros también intentamos en nuestras clases hacerle un homenaje. Hablemos brevemente en general de cómo se sintieron ustedes con este viaje con él, si ya lo conocían, pero de otro modo, ¿cómo se sintieron? ¿Mm? Bueno, pues yo quiero comenzar. La Sí. verdad, a mí me sorprendió muchísimo este escritor. Mi papá, no sé si puedan ver acá, pero él tiene Wow. muchos libros, porque él es sociólogo. Él es Ajá. sociólogo, él tiene muchos, muchos libros. La parte de allá tengo los libros infantiles y en la parte de acá, pues los otros. Sí. Pues básicamente él sí me había comentado sobre este escritor, yo nunca había tenido la posibilidad de leerlo y la verdad no me llamaba la atención, o sea, no era de los escritores de los que yo realmente habría querido leer antes, pero pues esta clase la verdad sí me abrió el espacio de conocerlo, de saber quién era y qué escribía, porque ni siquiera sabía qué escribía. Y bueno, creo que desde que lo empecé a leer, eh, la verdad me cambió la mirada de todo y siento que él me inspiró a hacer un poema porque siento que se salía como de todo margen, de todo margen. Ujú. Entonces, siento que en un poema yo podía expresar lo que sentía tanto como él me transmitía en su lectura y en su escritura y también lo que yo pensaba frente a lo que estaba pasando en la coyuntura de Colombia. Entonces, creo que todo se relacionaba con todo, absolutamente Ujú. todo se relacionaba con todo. Además de eso, pues yo en mi poema pues doy como un salto a esa voz y a esa lucha por la que constantemente nosotros como maestros estamos como ejerciendo ese papel en la sociedad, como Sí. de brindarles a los niños un mejor futuro, como todo esto. Entonces yo siento que yo pues ahí pude plasmar todo lo que sentía y Ujú. poder dar voz a muchas Ujú. personas que tal vez no la tienen. Ujú. Y ya básicamente es eso. La verdad es que me sorprendí mucho, me parece un Mm. gran escritor y la verdad siento que eh, pues se tiene que seguir trabajando en una Ujú. lucha, es una lucha constante y que no se puede bajar la guardia porque creo que algo que yo expresaba mucho en una de las clases que tu profe nos preguntabas que cómo nos sentíamos, a veces me sentía derrotada, a veces me sentía cansada, a veces me sentía frustrada. Eh, mi modo como de expresar todo eso, aparte del llanto, pues es el poema y mis niños y también salir a marchar. Yo siento que yo, por lo menos yo en mi opinión personal, yo cuando salía a marchar, así sea solo caminar y cantar, yo sentía que podía tener voz y tener un papel en la sociedad frente a algo, que muchas veces eso se pierde también. Y asimismo, yo como docente o como profesora, ¿cómo le puedo dar esa voz a mis niños desde chiquitos, desde los 5 años? Y pues también ir construyendo como todas esas herramientas que me van a servir también en un futuro, creería yo. Pensar es poner en marcha el lenguaje, ¿no? Y hubo un filósofo como Aristóteles que enseñaba caminando. Y a nosotros se nos olvida que cuando marchamos, cuando vamos por las calles, estamos poniendo en marcha un modo de pensamiento, de la misma manera que cuando en el aula pensamos y problematizamos, estamos poniendo en marcha una serie de preguntas. Entonces,
hacernos preguntas en el aula tiene la misma fuerza política de marchar en las calles, porque es poner en marcha también un pensamiento. Y usted me hizo pensar eso, me hizo caer en cuenta de esto ahorita. Alguien diría, ¿y por qué no se quedan en el aula? Menos se exponen, ¿no? Si también es pensar. Lo que pasa es que la calle es la que nos pertenece a nosotros. ¿Sí? En el aula nosotros ensayamos el pensamiento, lo ensayamos como personas libres. Por lo menos eso debería ser un aula. Y en la calle la ponemos en marcha, porque ese es el espacio nuestro, el que nosotros habitamos por derecho, ¿no? Porque somos ciudadanos. Entonces, ¿no sería coherente desarrollar una serie de problematizaciones en clase sin ponerlas en marcha en la calle? Eso es lo que yo creo también el asunto. Mm. Sí, yo Sí, también tengo para agregar algo, y es que, digamos, algo que me dejó este semestre, que sí. digamos desde mi rol como profesora, yo tengo que desde el aula enseñarle a los niños a pensar sobre el pensamiento. Entonces, eso es tener un rol más allá del ABC y del 1, 2, 3, que yo siento que, aunque sí es importante y si es necesario, va más allá de que ellos puedan ejercer una voz frente, así sea un salón de aula, porque muchas veces eso pasa, que los callamos, les decimos que los niños por ser niños entonces no tienen un rol determinado en la sociedad, cuando de verdad nos ponemos a ver y sí, sí lo son. Y como yo siempre enfatizo en que pues ellos sí son el futuro de esta sociedad y que si queremos también un mejor futuro, de pronto a nosotros ya nos enseñaron de determinada manera el ABC, pero yo como Juana, ¿cómo le puedo enseñar a ese niño a que él tiene un papel en la sociedad y cómo puede desarrollar ese papel? Entonces yo siento que el pensar en el pensamiento también es de suma importancia. Mm, sí. Yuri, usted es religiosa, ¿cómo es que se llama su comunidad? Madres Escolapias, las Ah, Escolapias, tenemos sí. colegios, sí, señor. No, pues, profe, de mi parte, yo siento que el acercarnos a Freire y la mirada y la apuesta que se tuvo en clase, para mí fue un oasis, profe. Ujú. Más porque yo siento que yo soy muy de corriente de la teología de la liberación. Entonces, quiero o no, Freire también es pionero también en ello, ¿no? Y por supuesto también tuvo muchas de estas ideas y por lo menos eso, las comunidades eclesiales de base, todo lo que implica pues que la lucha se inicia desde abajo. Es cierto que cuando uno habla de teología de la liberación, generalmente es tildado pues de eso izquierdoso, que no, que esta qué es lo que va a hacer, y luego monja, ¿cómo es eso? Sí, es bastante complejo y pues para mí ha sido, lo que digo, un oasis porque pude ver, integrar mucho, conocer más a Freire, yo ya lo había visto hace tiempo, y ahorita fue verlo tan real, tan urgente, tan presente en este momento actual y por supuesto, como les digo, relacionándolo pues desde esa teología que hace parte y hace opción por el pobre y el pobre pues que es el vulnerado, el maltratado, el que está ahí, los desarapados como él lo dice. Entonces, para mí está muy latente esto. Por supuesto, unido a ello de la teología de la liberación, eh, yo siento que la iglesia está llamada a sacudirse, a despertar ante la situación que estamos viviendo y no podemos seguir acomodados y no podemos, o sea, seguir como si nada estuviera pasando, ¿sí? Seguir como bendiciendo las armas del ejército, de los policías y todo eso, y viendo que, pues eso, los llamados gente de bien, ¿no? Y es lo que yo digo, escandalizarnos por el aborto, y somos pro vida porque no vamos en contra del aborto, pero luego y permitiendo, manteniéndonos en silencio con tantos líderes, con tantas líderes y lideresas
que han asesinado, con los jóvenes. No, yo siento que estamos siendo muy incoherentes en muchas de las cosas y yo sé que esto que yo estoy expresando, yo porque pues, yo no sé, yo tengo la berraquera y yo digo que siempre digo que esto cuenta, o sea, yo ya soy una hermana de votos perpetuos. Yo sé que muchas personas, jóvenes religiosos, pueden estar pensando como mi persona, pero ellos tienen como el temor de que les puede llegar una carta y decirle, no, usted no tiene vocación. Y limitan la vocación a la expresión, al poder hablar, al poder decir las cosas. Entonces, no, profe, yo siento que yo estoy como en este rollo que pues hasta el momento, pues no creas, mi provincial me ha hablado porque yo sí me he manifestado bastante respecto a este tema y, y pues mi provincial pues hasta el momento ya me ha hecho, las palabras de ellos fueron, usted no va a salir a marchar hoy ni nunca, cuando fue pronunciada, cuando fue convocada la primera marcha. Entonces, listo, vale, yo le acepto eso, listo, no va a salir, pero yo no me pida que me quede callada. No me puedo quedar callada y tengo que expresar las cosas. Y como lo dice Juana, yo también estoy dando clases, estoy con los jóvenes, entonces cómo también estoy creando en ellos un pensamiento crítico y cómo estoy ayudando pues para que vean las cosas con objetividad y de una u otra manera no pasemos entero. Entonces yo siento que para mí este viaje con Freire ha sido enriquecedor, un oasis grandísimo, porque yo siento que no nos podemos quedar callados y también por mi misma opción como religiosa. Por mi misma opción como religiosa, yo tengo que estar del lado de aquellos más y ya, no nos podemos seguir quedando en los pecados que si fue infiel, que si fue tal cosa, no, yo siento que los pecados más grandes son la injusticia, la corrupción, el hambre, la desigualdad que estamos viviendo constantemente. Y es tan ilógico que la gente se carga de esos pecados que uno dice, y los que de verdad sí pesan y los que de verdad están matando y haciendo tanto daño a tantas personas y que siempre son los mismos. Entonces, pues es eso, profe, lo que ha ido despertando pues en mí este, este autor. Usted me hacía acordar que las órdenes religiosas, las órdenes monacales en el medioevo, con San Benito, por ejemplo, aparecieron como prácticas de libertad, aunque suenen paradójicos. O sea, los conventos y los monasterios aparecieron para poder expresar mi espiritualidad en condiciones de libertad, en un mundo donde esto no era posible. Por eso es que usted, las grandes expresiones del espíritu libre lo encuentra en los conventos. Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa. Es bien paradójico el asunto, ¿sí? Las mujeres fueron libres en los conventos, ¿sí? Porque era la única posibilidad en que podían ellas expresar todo lo que querían. De modo que yo creo que lo que hace es poder precisamente expresar su libertad, su espiritualidad en condiciones de libertad, y tiene la fortuna de la comunidad. También pensaba mientras usted hablaba de lo que es la teología de la liberación, que es nuestra teología latinoamericana. Una vez le escuché a Gustavo Gutiérrez hacer la definición de teología de la liberación, partiendo de Santo Tomás. Y es que Gustavo Gutiérrez decía en una charla acá, la javeriana, que la teología, según Santo Tomás, es hablar sobre Dios. ¿Qué es la teología? La teología es la ciencia que habla sobre Dios. Para la teología de la liberación, la teología es hablar sobre Dios cuando existe una situación de pobreza. ¿Sí? Esa vinculación me pareció bella y genial, porque es darle un contexto histórico a las condiciones en las cuales se mueve el hablar sobre Dios en las condiciones actuales. Y esto también fue Paulo Freire. Algunos relacionan a Paulo Freire con un pedagogo que introdujo el análisis de clases para hablar de pedagogía y de libertad. Yo matizaría ese planteamiento. Yo lo vería más bien por el lado de que
él encontró la diferencia de clases como un hecho y no como una categoría de análisis, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sí? Y al encontrarlo como un hecho, entonces él también se hizo la pregunta por la pedagogía en condiciones de situación de pobreza, pero sobre todo que él introdujo algo muy particular, es tener que hablar de la pedagogía en condiciones de silencio, cuando las culturas estaban silenciadas, el campesino, el obrero, y por lo tanto la pregunta de él era cómo hablar de pedagogía en contextos de cultura del silencio. Y es ahí donde se va a desplegar su pedagogía como práctica de la libertad. De modo que, su trabajo fue con comunidades eclesiales, tanto en Latinoamérica como en África, ¿sí? En Guinea-Bissau, pero por ejemplo, trabajó con iglesias. De modo que hay muy fuerte esa vinculación de la pedagogía de Paulo Freire, más a la teología de la liberación y a las comunidades eclesiales de base, que con un análisis predeterminado de lucha de clases. Creo que las clases se las encontró y al encontrárselas elaboró un modo de empoderamiento de las comunidades. Es como yo también lo veo, y porque él constantemente está haciendo pues referencia a las tres virtudes cristianas, ¿no? Constantemente habla de la fe en los hombres, esperanza en una humanidad mejor y un mundo donde sea posible amar. Siempre está usando la triada de las virtudes cardinales, ¿sí? ¿Sí? Fe en los hombres, confianza en la humanidad y un mundo donde sea posible amar. Eso es su pedagogía del oprimido, en definitiva. ¿Qué les parece si además si hay otras cosas, pues seguimos hablando? Así que fundamentalmente es conversar. Si podemos leer nuestros escritos, leerlos y comentarlos. ¿Les parece? Yo aquí lo abro en el libro porque nosotros en el curso pues hicimos un libro sobre los 100 años de Freire, que a propósito pues el que lo quiera pues nos lo solicite y se lo enviamos. Es un libro que hicimos en el salón, hicimos conversando entre nosotros y el quitar el librito, pues se lo vamos a regalar a quien lo pida, con mucho gusto. Bueno, de ese librito es lo que vamos a leer ahora. Yuri hizo su escrito, Juana hizo su poema y vamos a comentarlo, vamos a leerlo, ¿vale? Si ustedes desean subirlo, lo sube. Si no desean subirlo, pues simplemente lo leemos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere empezar? Vale, vale. Listo, listo. Yo inicio. Bueno, también hay que tener, pues yo hice mi escrito muy iniciando, ¿sí? Entonces, Sí. yo después, pues ya lo dejé así, le puse como lo del epígrafe y cositas así, pero yo fue muy poco lo que le cambié, ¿sí? Muy poco. Entonces siento que sí estoy en deuda y que pronto tendré que volverlo a retomar, volver a pensármelo y como en esas tardes de reflexión, porque he descubierto mucha pasión por el arte de escribir, entonces sé que lo tendré que volver a hacer. Bueno, Pues, podemos hablar lo que se quedó en el tintero. Una vez que lo lea, hablaremos qué se quedó en el tintero. sí, y por supuesto también pienso que me debo esa conexión o ese empalme también con lo que te digo, con lo de la teología de la liberación. También siento que me faltó como ponerle un poquito más de ello. Pero bueno, entonces yo lo titulé 3 estaciones en el viaje. Espérate, en el libro está en la página 35, en el libro que hicimos. Sí, señor. Entonces, ahora sí me callo y su merced queda en sus manos. ¿Cómo es? Entonces yo lo titulé, como le decía, 3 estaciones en el viaje junto a Freire. Ajá. Y esta frase de Freire citando a Simón de Beauvoir, no sé cómo se pronuncia. Beauvoir, Simón de Beauvoir. De Beauvoir. Entonces dice,
Lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que les oprime. Ahí no digo más nada. Comenzaré este viaje en la compañía de Paulo Freire realizando algunas paradas mientras se continúa el rumbo. Una primera estación va a ser frente al concepto que nos regala de pedagogía. En un segundo momento, la dimensión política de la pedagogía y por último, la apuesta por la reforma de la educación. Conviene expresar que estas estaciones van a estar en el marco de la mediación del mundo, de la realidad concreta que se efectúa en la relación maestro-estudiante. Ahora bien, nos encontramos en el autobús junto a Freire y mientras vamos de camino nos expresa que el educador debe vincularse en los procesos históricos de los ambientes populares, observando sus universos de vocabulario, pues considera que en la estructura de dominación del lenguaje y la experiencia están alienados las maneras de pensar y de ver el mundo. Constituyen un pensamiento del lenguaje propio de las sociedades dominantes. Esto con el fin de que tenga presente el universo de poder que se encuentra en el lenguaje que se nos ha ofrecido por la sociedad dominante. Es un llamado de atención en el cual nos invita a escuchar atentamente las realidades en que se encuentran nuestros estudiantes y cómo en mi labor de maestra tengo que estar atenta para propiciar un lenguaje crítico y liberador. Después de lo anterior, podemos realizar nuestra primera estación en este viaje, en tanto que la pedagogía solo la logramos entender desde la interpretación del mundo que nos rodea. Implica relación y estar atentos a las realidades que emergen en el acto de educar. Es mediante la pedagogía del amor, no como algo simplemente romántico, sino más bien el convencimiento de que no se puede enseñar lo que no se conoce y no se ama. Se pueden decir muchas cosas, pero si esto no se encuentra permeado de la experiencia, que se apropia, que se comprende, que se ama y se quiere liberar, no habrá verdadero proceso de conocer, enseñar, aprender. Siguiendo nuestro viaje, podemos comentar que el educador que no conoce el mundo que rodea y afecta a sus estudiantes no podrá llamarse como tal, en tanto que no logrará tener un buen vínculo con quien está ejerciendo el arte de educar. Además, ¿cómo van a aprender los estudiantes si los saberes están en contra de su experiencia personal? ¿Cómo un maestro solo puede centrarse en la palabra sin lograr ser testimonio para sus estudiantes? Continuamos avanzando en nuestro viaje y con los comentarios anteriores podemos realizar la siguiente parada en la dimensión política de la educación. Es iluso pensar que las sociedades dominantes van a brindar los medios necesarios para que los dominados puedan observar la realidad que los mantiene oprimidos, en la injusticia y negados de su libertad. Es por lo que Freire, en su libro Pedagogía del Oprimido, de manera muy colaborativa, en constante diálogo y de trabajo en conjunto, nos va a mostrar la manera cómo se puede transformar el mundo a partir de la organización de los grupos dominantes, realizando un trabajo con los oprimidos y no para los oprimidos. Asimismo, hablar de una dimensión política educativa nos está mostrando que los maestros tenemos que ser un poco locos para poder realizar un cambio frente a lo establecido. Está en nuestras manos cambiar muchas de las realidades de opresión en que nos encontramos, en tanto que la transformación del mundo solo se da cuando hacemos propia la experiencia de todos aquellos que son oprimidos. Es tarea nuestra facilitar el que las demás personas logren tener una comprensión crítica del mundo, con tal de que se puedan liberar de las cadenas que los mantienen atados a las sociedades dominantes. Antes de continuar, y para dar profundidad a lo que vengo expresando en esta parte, me gustaría citar a Freire en la dedicación de su libro Pedagogía del Oprimido, que nos dice: a los desarrapados del mundo y a quienes descubriéndose en ellos, con ellos sufren, con ellos luchan. Me invita a hacerme consciente de que es una lucha en conjunto. Por lo tanto, no hay caudillos que vienen a salvarnos. Ahora bien, realicemos la tercera estación, en la cual hablaremos sobre la apuesta que hace Freire por una reforma educativa que busca una relación igualitaria entre el educador y el educando, en la que ambas partes aprenden y enseñan, debido a que nadie lo ignora todo y nadie lo sabe todo.
siempre aprendemos. Por eso, Freire propone una pedagogía dialógica, y para que sea posible es conveniente un cambio del currículo como la totalidad de la vida de la escuela. Por último, quiero dejar en claro que el viaje continúa mientras se encuentren personas que mantengan la esperanza, la opción por los desarrapados, como lo expresa Freire, maestros que se encuentren en lucha porque no haya hombres y mujeres oprimidos. Todos merecemos la libertad. Sí. Bien, muy bonita, muy bonita y muy densa también. Y muy emocionado usted por los textos de Freire, porque uno se reconoce en ello, en pedagogía de la esperanza, en pedagogía del oprimido, ¿sí? Fundamentalmente. ¿Qué piensa Alejandra? ¿Cómo la ve? Pues bien, Si bien, no es un... piensa, ¿qué siente? Si no tiene nada que pensar, diga si está No, sintiendo algo. sí. La verdad es que, digamos que yo leí en general todos los textos y pues ahorita tú lo vuelves a leer y pues son como muchos sentimientos encontrados, ¿sabes? O sea, creo que vuelvo a reiterar que, como tú lo dices en tu texto, es una lucha constante. Creo que esto no solo se puede quedar en palabras, sino en acciones. Eh, es necesario tomar acciones y yo creo que eso es lo que se está viendo ahorita con el paro. Yo siento que ha sido como un constante silencio en donde la sociedad ya no podía más y necesitaba hablar porque esto iba a empeorar. O sea, si no se habla, siento que el silencio en todo sentido es lo que peor que puede pasar. Eh, yo siento que cuando hay un problema, cuando hay una situación, lo mejor es hablarlo. Para mí siempre va a ser la solución hablarlo. Y pues eso es lo que está pasando ahorita con el paro y pues doy alusión a tu texto, eh, que sí, que es necesario hablar y luchar, es necesario. ¿Cómo aparece ahí la imagen del autobús? ¿Por qué un autobús cuando hablamos de pedagogía? ¿O por Profe, qué yo la siento pedagogía cuando hablamos? que es un camino y mira que lo corroboramos en las últimas clases. O sea, no es algo que tiene una meta, sino vamos caminando. Y por eso yo al final digo que ese viaje continúa, o sea, no es estático y yo pienso que cuando o sea, es que la sociedad nos mete como unas ideas tan, ay Dios mío, que coartan, que encierran, que nos hacen es competitivos, que nos hacen odiarnos cada día más entre nosotros mismos, que yo tengo que lograr esto, tengo que hacer esta otra cosa, porque si no, entonces me quedé. Entonces, no disfrutamos el viaje. Yo me lo imaginaba eso, un paseo, que uno va contento, va mirando todo, va estando atentos y va disfrutando y por supuesto va gozando de lo que va viviendo, ¿sí? Entonces, por eso me lo imaginaba así. Y por supuesto, o sea, ese viaje implica, también lo veía desde las paradas, como ese reflexionar, como ese discernir, oiga, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? A veces es importante porque no podemos ir acelerados por la vida. Entonces, por eso me pensé pues eso como eso, ir sentados en un autobús charlando así con el maestro Freire y poder ir dialogando y incluso eso. Podría decir de que me faltó Freire, preguntarle más cosas a él, ¿no? Como, y frente a tal cosa, ¿usted qué piensa? Y cómo relacionar pues esto, ¿no? Entonces, eso. Y profe, lo que dice, y también lo que dice Juana, para mí, yo encontrarme con esa dedicatoria del libro de Pedagogía para el Oprimido fue, no sé, como que decir, huepuerca, en mis palabras cucuteñas, huepuerca, por este lado es que va la vaina, por este lado es que va esta tochada. Y, y es descubrirme en ellos y que quiero uno, pues yo he sido privilegiada, ¿sí? Entonces me descubro en ellos aún en medio de mis privilegios y lucho con ellos, construyo desde abajo. Por eso también lo digo con todas las entrañas de que no es un caudillo,
no estoy esperando que venga alguien a liberarnos, sino que eso lo construimos en las bases, ¿sí? Y yo también creo que una pedagogía que no hable el lenguaje de los que van en autobús es una pedagogía inútil. Es una pedagogía técnica del experto para hacer foros y encuentros y tomar buen vino, pero para exhibir modelos pedagógicos, ¿no? Para hacer líneas de investigación. Pero una pedagogía que no tenga el lenguaje del autobús es una pedagogía que no le sirve a la gente. La pedagogía debería buscar ese, por eso es que no se habla de una pedagogía para el oprimido, sino con, porque es que el lenguaje, para poder plantear la pedagogía primero hay que ubicar, como decía Freire, el universo vocabular, ¿sí? No llevar un vocabulario hacia allá, sino producir el universo vocabular con ellos, ¿sí? Para poder encontrar en ellos las prácticas de libertad. Me parece muy interesante esa metáfora del autobús, ¿sí? Porque es la mejor forma de decir hoy pedagogía popular, ¿sí? ¿Cómo fue la lectura que, bueno, sí, cómo fue la lectura que usted hizo ahorita? Es ingenuo decir, esperar que las clases opresoras nos enseñen y nos den unos elementos para pensar críticamente el mundo. ¿Se acuerda? ¿La puede leer? Sí, sí, profe, aquí la tengo. Dice, es iluso pensar que las sociedades dominantes van a brindar los medios necesarios para que los dominados puedan observar la realidad que los mantiene oprimidos en la justicia y negados de su libertad. A mí me preocupa muchas veces que una clase sobre Freire sea exhibida por un sujeto que forma parte de la clase dominante y no elaboremos las herramientas analíticas para comprender los modos de dominación en cuál se encuentran los sujetos dominados. Eso es preocupante, es decir, la pedagogía popular, o sea, la educación como una práctica de la libertad, el lenguaje de la libertad se da con la gente que busca la libertad. O sea, hay que sentirse desarrapado. Por eso a mí también me gusta su metáfora del desarrapado. El desarrapado es, por supuesto, el primer referente del desarrapado es el que se le ha negado las oportunidades para una vida social bella y digna, pero también hay que aceptar que si queremos pensar la sociedad desde la pedagogía, nosotros nos tenemos que sentir todos desarrapados, porque solamente sintiéndonos desarrapados podemos buscar el ropaje del otro. O sea, cuando uno llega con esa suficiencia a hablar de educación, aprendizaje, enseñanza, cuando uno llega con esa suficiencia hacia los otros, perfiles de formación, excelencia, ¿sí? Éxito, flexibilidad, optimización, innovación. Cuando uno llega vestido de lenguaje hacia los otros, lo más posible es que no los encuentres, ¿sí? Porque la primera condición de la pedagogía es aceptar nuestra condición de necesitados, ¿sí? No solamente es necesitado el que carece, todo aquel que quiera producir una vida bella tiene que considerarse desarropado a la vez que no está en comunicación con los otros. Por eso a mí me gusta mucho ese concepto de los desarrapados también, ¿sí? Me gusta mucho la vinculación del maestro con el concepto de testimonio. No sé si usted por ser religiosa, pues utiliza el concepto de testimonio, porque también de profeta, ¿no? Fernando González era considerado el profeta, un brujo, el maestro Fernando González Ochoa. El brujo de otra parte, el profeta, le llamaban también el poeta. El testimonio, porque es que lo que hace el maestro es la construcción de un mundo que él está delirando. Creo que un maestro que no delire por un mundo distinto no es maestro. Por eso usted hablaba de ser un poquito locos, ¿sí? Y él en su delirio
en su delirio testimonia que este mundo puede ser mejor del que ya tenemos. ¿Sí? Y esa es la condición de ser un poquito locos, y por lo tanto dar el testimonio de lo que se puede hacer distinto. ¿Sí? ¿Sí? Me parece muy, muy potente ese concepto, porque hoy pues se está desplazando estas miradas, diríamos, políticas y éticas de la pedagogía por miradas funcionales del maestro, ¿no? El maestro se vuelve mediador, el maestro motivador del aprendizaje, el maestro facilitador, en donde se le despoja totalmente de la producción de un mundo mejor para sus muchachos, ¿sí? Para los educandos, como lo llama Freire, ¿sí? Delirar por un mundo mejor es que es confianza en los hombres, ¿no? Es precisamente ese amor por los seres humanos y una confianza en los seres humanos. Por eso me gustó mucho ese concepto. ¿Sí? El vincular también el currículo con la totalidad de la vida. Cuando se habla hoy de currículo, se habla de gestión curricular, ¿sí? Administración del currículo, diseño instruccional. Poder vincular el currículo con la totalidad de la vida de la escuela es clave, ¿sí? para quitar ese perfil técnico y metodológico en el cual se ha incurrido y que hace la clase aburridora. En cambio, cuando uno, que hace no la clase, sino la escuela aburridora. ¿Es aburrida la escuela? Depende. Si el currículo está vinculado a la totalidad de la vida, es totalmente fascinante, ¿sí? Pero si se le vincula a prácticas de utilidad, innovación, diseños metodológicos, modelos pedagógicos, educación para la excelencia, despojamos totalmente la escuela del espacio fundamental que es la totalidad de la vida. Me pareció muy, muy potente también ese concepto del currículo como totalidad de la vida. Me gustó mucho. Gracias, Esa profe. pedagogía del diálogo es de los primeros que la enuncia, ¿no? Hoy hay pedagogías dialogantes, pero el primero que las enuncia es Freire. Pero para él la pedagogía del diálogo está muy vinculada a otra cosa, que es la pedagogía de la pregunta, ¿no? La mayéutica, ¿no? Sí, no es la pedagogía del diálogo para ver en qué momento nos ponemos de acuerdo, sino el poder tensionar los modos de vida en el cual se encuentra un hecho educativo. ¿Sí? O sea, sin el diálogo no podemos entender, nuestro viaje en autobús. ¿Sí? Y el diálogo no consiste sino en poder poner en tensión los modos de vida de los pasajeros. Por eso me parece clave también ese concepto de pedagogía del diálogo. Pero así como usted lo plantea ahí, ¿no? Pues ya que estamos de religiosos, es Jesús hablando con la samaritana, ¿sí? Ese es entablar las preguntas importantes para ese momento. No las preguntas técnicas, no las preguntas del experto, sino las preguntas importantes de ese momento que interpelan la vida humana, ¿sí? Que interpelan la vida del que está ahí. Sí, gracias, profe.